Es un privilegio inmenso poder estar acá. En verdad que la invitación me llegó como sorpresa y ha sido un gozo para mí poder estar aquí. Reciban un saludo de Ari y por favor acompáñenme con sus Biblias en el Salmo 73. Salmo 73. Salmo 73, versículo 25. Dice así: ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Porque los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles, pero para mí estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Oramos una vez más. Padre, te doy gracias por el privilegio de poder servir a mis hermanas y madres en la fe, Señor. Sé tú usándome a pesar de mí, sé tú dándome la sabiduría y la gracia para exponer tu palabra como debe ser expuesta, y sé tú hablando en el corazón de cada una de mis hermanas, Señor. Sé tú obrando con tu Espíritu Santo en esta hora. Si tú no estás acá, Señor, de nada sirve que nos reunamos. Sé tú, Señor, exaltándote y trayendo gloria a tu nombre. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Theodore Roosevelt, él fue presidente de los Estados Unidos hace más de 100 años y él tiene muchas frases célebres. Y una de esas frases es la siguiente: la comparación es la ladrona del gozo. Y bueno, esto es casi igual al título, ¿no?, que se me pidió para esta charla, para este mensaje: cuando la comparación roba tu gozo. Ahora bien, ¿por qué dedicar un encuentro de mujeres creyentes a hablar sobre el tema de la comparación y cómo la comparación quiere robar nuestro gozo? La respuesta es que el gozo es central en la vida cristiana y la comparación es una tentación constante en este mundo. El gozo en el Señor es nuestra fortaleza. Eso lo leemos en Nehemías capítulo 8, versículo 10. Vivir con gozo es crucial para vivir fortalecidos en la gracia de Dios. Y vivir con gozo es un mandato. Filipenses capítulo 4, versículo 4, dice Pablo: regocíjense en el Señor siempre. No todo el tiempo, siempre. Ok, perdón, tengo sueño. No de vez en cuando, sino siempre. Regocíjense en el Señor siempre. Y después dice, otra vez lo diré, regocíjense. O sea, Pablo está repitiendo una y otra vez lo mismo. Esto se trata de tener nuestro mayor deleite en Dios, reconociendo que solo Él es suficiente para nuestros corazones. Pero todos somos pecadores. Tenemos una inclinación a poner otras cosas en el lugar que solo merece Dios en nuestras vidas. Y esto nos lleva a compararnos con otros de maneras que no honran a Dios, distrayéndonos de lo que ya tenemos en Dios para vivir con gozo en Él. Es importante entender que compararnos con otras personas no es necesariamente pecaminoso. Siempre se nos hace inevitable reconocer lo que tenemos y lo que otros tienen, y viceversa. Lo que otros no tienen y lo que nosotros no tenemos. Esta capacidad de comparar y discernir diferencias en nuestras vidas y a nuestro alrededor es innata en nosotros. Es algo que no podemos evitar hacer. Y es algo que refleja la imagen de Dios en nosotros, porque nuestro Dios siempre está comparando, siempre está discerniendo, siempre está viendo todo. De hecho, esta capacidad que tenemos para comparar debería llevarnos a alabar a Dios por su creatividad y por lo multiforme que es su gracia. Nosotros vemos un ejemplo de esto en el relato de la creación, cuando Adán se comparó con los animales y se dio cuenta de que él era diferente. Y luego, cuando conoció a Eva,
Dios le presenta a Eva y Adán dice, ella es igual a mí y diferente a mí al mismo tiempo. Y alaba a Dios por eso. Mucho más adelante leemos que Pablo escribió lo siguiente a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Sean imitadores de mí, como yo también de Cristo. Imítenme. Esta imitación requiere comparación. Requiere comparar tu caminar con el de alguien más para entonces estar dispuesto a conducirte mejor. Así que estos son un par de ejemplos de cómo toda comparación no es necesariamente mala, no es necesariamente pecaminosa. De hecho, nuestra capacidad para compararnos es necesaria para crecer en imagen de Cristo. Es necesaria para reconocer la santidad de Dios y nuestro pecado en contraste, para reconocer la riqueza de Dios y nuestra pobreza, para reconocer la grandeza de Dios y nuestra pequeñez. Es necesaria para aprender de otras personas a obedecer mejor a Dios y para saber también quiénes son los ejemplos que no debemos seguir. Esta capacidad es necesaria para dar gracias a Dios por cómo su multiforme gracia se muestra en nuestras vidas y en la vida de otras personas. Lo que nuestro pecado hace, entonces, es tomar esta habilidad que nos dio Dios y mancharla y distorsionarla. El pecado nos empuja a compararnos no con motivos buenos como los que mencionamos, sino para tentarnos a la duda ante la bondad de Dios e incluso para tentarnos hacia la envidia, como veremos más adelante. Por nuestro pecado tenemos una tendencia a compararnos con otras personas y pensar en lo que no tenemos, en vez de dar gracias a Dios por lo que ya tenemos en Cristo. Nos comparamos de manera nociva y hasta pecaminosa, debido a que nuestro pecado nos lleva a ser expertos en vivir centrados en nosotros mismos. Así que en el resto de este mensaje, siempre que mencionaré la palabra comparación, me estaré refiriendo a esta forma negativa de comparación. En nuestras mentes manchadas por el pecado, cada uno de nosotros es el protagonista de la película. Somos los protagonistas de la película de nuestras vidas y del universo según lo percibimos. Y por eso nos resulta natural comparar nuestro jardín con el del vecino. Nunca nos imaginamos como personajes secundarios. Así que todo lo vemos en relación con nosotros y no en relación a Dios y en el bienestar de los demás. Entonces, cuando alguien más logra o tiene algo bueno, nuestra tendencia por el pecado es pensar en nosotros, en el centro, y nos comparamos y nos llenamos de frustración en vez de alegrarnos por la otra persona. Y esto se ha exacerbado en nuestros días, a tal punto de que hoy en día es más fácil que nunca no solamente comparar tu jardín con el de la vecina o el vecino, sino con el de millones de personas en internet. Yo hablo de esto en uno de los capítulos de mi libro sobre la vida cristiana y las redes sociales. Como en las redes sociales, las personas por lo general publican solamente el lado bonito de sus vidas, porque eso es lo que las redes sociales fomentan, a buscar aprovechar nuestra sed de aprobación para hacernos que sean adictivas para nosotros. Como la gente siempre pone el lado bonito, es fácil tener un mal día, entrar en Instagram o ver los estados en WhatsApp y pensar, yo no viajo tanto como esta persona. Mis hijos no siempre se portan tan bien como los de esta persona. Yo no tengo tanto dinero como parece que esta persona tiene. Mi vida es mediocre en comparación a esta gente. Mi casa no luce tan bonita. No soy exitosa. Entonces es fácil, más fácil que nunca, compararte con un estándar irreal. El hecho de que seas cristiana no significa que esto no pueda afectarte, porque de nuevo todavía luchamos con el pecado hasta el día de nuestra glorificación, cuando ya no tengamos más pecado. De hecho, para empeorar un poco más las cosas, hoy existe una farándula cristiana de influencers que, sin darse cuenta, a publicar solamente el lado soleado de sus vidas, brindan una imagen irreal de la vida cristiana.
Porque la verdad es que en la vida cristiana vamos a tener pruebas que Dios va a usar para refinarnos a imagen de Cristo. Ahora bien, aunque los hombres no somos inmunes a compararnos con otros, nosotros los hombres nos comparamos un montón también. Las estadísticas muestran que las mujeres, especialmente las que han crecido en esta generación, son más sensibles a compararse por medio de las redes sociales. Está comprobado que las mujeres experimentan mayor depresión debido a esto. Y esto es algo que menciona un artículo que escribí este año para Coalición por el Evangelio sobre el peligro de Instagram para los adolescentes. Es algo que está comprobado y algo que es real. Afecta a hombres y a mujeres, pero afecta más a las mujeres, en esto de las redes sociales en particular. Ahora bien, puede que no tengas redes sociales o no pases tiempo allí. Y si pasas mucho tiempo allí, te recomiendo pasar menos tiempo. Pero esto es solo un ejemplo de cómo vives en una cultura donde la comparación es habitual y atenta contra el gozo que necesitas. Vivimos en una cultura que valora a las mujeres por su atractivo físico según la moda del momento y no por su carácter. Una cultura en que la grandeza de una mujer es medida por sus logros académicos o laborales y no tanto por su sabiduría o su integridad. Una cultura en la que tu valor depende de lo que tienes o de lo que haces y no de ser hecha a imagen de Dios para reflejarlo a Él y vivir para Él. Y de nuevo, aunque las redes sociales facilitan esto, la verdad es que tú no necesitas las redes sociales para verte tentada a distraerte de tener tus ojos en Cristo, a compararte con alguien más y entonces dudar de la bondad de Dios. A veces solo necesitas que Dios responda a la oración de una hermana en la iglesia para tú verte inclinada a preguntarte, Señor, ¿por qué no me respondes a mí? A veces solo necesitas enterarte de que alguien más se va a casar mientras sigues soltera y tienes que lidiar con comentarios desafortunados de personas que te preguntan cuándo va a ser tu turno o cómo te va con un novio que todavía no tienes. A veces solo necesitas ver cómo los hijos de alguien más parecen portarse mejor que los tuyos para ver tu gozo menguado al pensar que fracasaste como mamá. A veces solo necesitas saber que alguien más está de vacaciones o tiene un esposo que parece más atento que el tuyo para verte tentada a sospechar que tal vez Dios es injusto contigo o que no te da las mejores cosas. A veces solo tienes que ver cómo otras mujeres progresan en sus estudios, en sus trabajos, en sus carreras, mientras tú te sientes estancada para sentir que tal vez estás condenada a la mediocridad y que Dios se olvidó de ti. A veces solo necesitas escuchar que otra hermana está embarazada, mientras esto es algo que deseas para ti también, para entonces sentir la tentación de dudar del amor de tu Padre hacia tu vida. Yo no quiero minimizar tu dolor mientras tienes deseos insatisfechos y que el pecado quiere torcer para llevarte a dudar de Dios. El Salvador que sufrió por ti, Él no minimiza tu dolor, Él no minimiza tus lágrimas, Él no minimiza tu sufrimiento. Yo no vengo a decirte que tu sufrimiento es insignificante. Yo vengo a decirte que tú puedes gozarte en Dios en medio de Él. Tu sufrimiento no significa la ausencia de Dios en tu vida. Tu sufrimiento es una razón por la que Cristo vino a tu vida. La Biblia no minimiza tu dolor. Y nosotros como iglesia no debemos hacerlo tampoco. La Biblia, en cambio, engrandece la esperanza de gloria en Dios para que puedas gozarte en Él en medio de tu dolor. Pero hay algo más que debo decirte. El mayor enemigo de tu gozo no es tu sufrimiento, no son tus circunstancias. El mayor enemigo de tu gozo tampoco es la tentación o la sensación de tristeza por las bendiciones que deseas y todavía no tienes mientras que alguien más sí. El mayor enemigo de tu gozo no son estas cosas. El mayor enemigo de tu gozo
es la idolatría. La idolatría es cuando pones cualquier cosa en el lugar que solo Dios merece en tu vida, creyendo que eso te hará feliz. Y debo advertirte sobre eso, porque la comparación roba tu gozo al empujarte y tentarte a la idolatría. La comparación roba tu gozo al empujarte y tentarte hacia la idolatría. Hermana, hoy quiero recordarte que necesitas dejar de compararte con otras personas. Y necesitas poner tu mirada en Dios y reconocer con gratitud lo que Él diseñó para ti. Esto es algo que el salmista Asaf aprendió en el Salmo 73 y escribió guiado por el Espíritu Santo para nuestra reflexión. Este es un salmo muy largo y bastante rico, es uno de mis salmos favoritos y lo he leído un montón de veces y siempre aprendo cosas nuevas. Y por eso hoy no vamos a poder detenernos en cada versículo, pero para entender su mensaje es vital notar que el salmo empieza de una forma totalmente distinta a como termina. Nosotros leímos el final, termina con una nota de confianza, de victoria, de gozo en Dios. Pero el salmo empieza totalmente distinto. En los primeros versículos, el autor Asaf declara la bondad de Dios, pero rápidamente pasa a explicar la situación en la que se encontraba, al comparar sus circunstancias difíciles con la prosperidad de los impíos. Versículo 1 dice: ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Y más adelante, en el versículo 12, escucha lo que dice: miren, estos son los impíos, y siempre desahogados han aumentado sus riquezas. Ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en... Ahora bien, puede que aquí no se use la palabra comparación, pero ella está presente aquí. Porque tú no puedes envidiar a alguien si primero no te comparas con esa persona. Y en este punto quiero ser bastante claro y cuidadoso. Compararte con alguien más no es necesariamente envidiar a alguien más, pero te va a tentar a eso. Presta atención, cuando tú te comparas, tú puedes dudar de Dios o sentir tristeza por lo que no tienes. Pero cuando das el paso hacia la envidia, que es la tentación que está presente en la comparación, cuando das el paso hacia la envidia, allí la situación empeora. Allí es cuando te rehusas a ser feliz a menos que tengas lo que alguien más tienes. Y allí es donde pasas de estar simplemente triste a estar enojada con Dios. A entregarte la idolatría y entonces sentir tristeza no solamente por tu situación, sino por la alegría de alguien más. La envidia, por así decirlo, es la hija de la comparación y la sigue a todas partes. Es el fruto amargo de persistir en compararte con otras personas. Y por eso debes tener mucho cuidado de no enredarte en comparaciones. Porque si perseveras en la comparación, tarde o temprano vas a caer en el pecado de la envidia, como le ocurrió a Asaf. Ahora bien, puede que a diferencia de Asaf, tú no estés comparando tus circunstancias con las circunstancias de las personas que viven abiertamente en contra de Dios. Pero indiferentemente con quién te compares, la verdad es que no hay gozo en tu vida que no pueda ser robado por la comparación. No importa lo que tengas, cuando te comparas con otras mujeres, siempre vas a terminar recordando lo que no tienes. La comparación te dice: sí, tienes hijos hermosos a los que amas, pero no se porta tan bien como los de ella. Sí, has bajado algunos kilos, pero no eres tan atractiva como ella. Sí, estás casada, pero no tienes la libertad que ella tiene en la soltería. Sí, tienes a Dios, pero no tienes días felices en este lado de la eternidad como aquellas otras personas. Y entonces, cuando en medio de la comparación que te tienta la envidia, caes en la envidia, ella le pone signos de exclamación a todas esas frases que dijimos ahorita. De hecho, hace poco leí a un autor llamado Gavin Ordlund hablar de que la máxima expresión de envidia, producto de una comparación pecaminosa, ocurrió en el jardín del Edén. Adán y Eva estaban literalmente en el paraíso, pero se compararon de manera egocéntrica con Dios. Y llegó la envidia entonces. Y le dijo: sí,
ustedes están en el paraíso, pero no son Dios. Y este autor lo explica con esta frase. Él dice, no hay cielo que la envidia no pueda convertir en infierno. No hay cielo que la envidia no pueda convertir en infierno. No importa qué tan bien estés, todo va a empeorar cuando caes en la comparación, porque siempre va a haber alguien que en alguna área de su vida va a estar mejor que tú. Siempre. Entonces todo va a empeorar cuando caes en comparación y olvidas la bondad de Dios. Y empeora todavía más si en medio de la comparación caes en la tentación de la envidia. Por eso nuestros peores días son esta clase de días, cuando en medio de la comparación o sus frutos amargos renunciamos al contentamiento y olvidamos lo que ya tenemos en Dios, la bondad que Él ya nos muestra en Cristo. Y de esto nos habla el Salmo, y lo que dice es realmente revolucionario. Piensen esto, ¿cómo Asaf pasó de estar atrapado en el fruto amargo de la comparación al comienzo del Salmo, con todas las dudas de la bondad de Dios que él muestra a lo largo de esa primera parte del Salmo, y termina adorando a Dios, como leímos al principio? ¿Cómo Asaf pasó de ese punto A a ese punto B? Bueno, en el resto de este mensaje quiero hablarte de una advertencia que vemos en ese Salmo sobre algo que necesitamos evitar, y luego hablarte de una lección sobre algo que necesitamos hacer si queremos salir de la trampa de la comparación. Entonces, primero la advertencia y luego la lección. La advertencia: guarda tu corazón del legalismo. Piensa por un momento, una de las razones por las que la falta de gozo de Asaf se acentúa es que, además de ver que otros están prosperando y él no, él siente que merece que Dios le dé lo que otros tienen. Y esa es una tentación cuando te estás comparando con otras personas. Aquí es donde se revela entonces el legalismo que había en el corazón de este hombre. La idea de que debemos ganarnos el favor de Dios y su bendición por nuestra propia bondad y obediencia. Porque al final de cuentas, Dios no es tan bondadoso con nosotros, y de otra forma, si no nos esforzamos y si no nos portamos bien, perfecto, Él no nos va a bendecir. Esa es la mentira tóxica y venenosa del legalismo. Asaf abrazó la mentira de que no le ha servido de nada obedecer a Dios porque otros prosperan mientras él le pasa al contrario. Es como si dijera: Señor, no vale la pena servirte porque no me estás dando lo que yo quiero aquí y ahora. Escucha con atención lo que dice en el versículo 13. Ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Así se siente el salmista. Y para colmo, la Biblia nos cuenta que él era como el líder de alabanza del pueblo de Israel. Entonces no solo se sentía sin gozo al compararse con otras personas, sino que seguramente también se sentía hipócrita y miserable. Y creo que tú y yo podemos entender esta situación, porque no hay nada más desagradable y difícil que pretender fingir una sonrisa en la iglesia. Ahora bien, si te estás comparando con otras personas, esto no significa que automáticamente eres legalista. Pero la trampa de la comparación puede llegar a revelar si eres legalista y puede tentarte al legalismo. Siempre que sientes frustración, y no solamente tristeza, frustración, cuando las cosas no salen como tú querías y te comparas con alguien más, posiblemente es porque hay algo de legalismo en ti. Es porque esperabas algo distinto, con base a tu comportamiento o con base a tus propias expectativas de cómo Dios debería bendecir tu vida y qué debería darte. Si entendiéramos que Dios es soberano y que no merecemos nada bueno, entonces no tendríamos ninguna frustración. Al contrario, viviríamos siempre agradecidos. Y quiero que pienses en eso. En otras palabras, en medio de la comparación, tarde o temprano sale a relucir si nuestros corazones están entregados a Dios o simplemente quieren usar a Dios.
en medio de la comparación sale a relucir, tarde o temprano, si tu corazón está entregado a Dios o simplemente quiere usar a Dios para tener cosas. Y si pretendemos controlar a Dios por medio de nuestra vida de obediencia, vamos a fracasar, porque Él es soberano, Él es santo. Y vamos a terminar entonces con más dudas y con más frustración. Es un círculo vicioso que no se termina fácilmente. Solamente Dios puede sacarte de allí. En resumen, la comparación roba nuestro gozo con facilidad porque nos tienta a dudar de la bondad de Dios hacia nosotros. ¿Y qué pasa entonces? Bueno, vas a verte tentada a ser una mejor cristiana para que entonces Dios sí te dé lo que tú anhelas, porque tu corazón no cree que Él sea generoso en verdad contigo. O se va a revelar si buscabas a Dios por lo que Él es, no solo por lo que puede darte. Por eso, cuando la comparación atenta contra tu gozo, tú necesitas confrontar el veneno del legalismo. Tú necesitas evitar el legalismo y tú necesitas recordarte que Dios sí es bondadoso. ¿Y cómo tú puedes recordar esto? ¿Cómo tú puedes guardar tu corazón del legalismo? Bueno, la respuesta más básica y sencilla es predicándote el Evangelio. Es recordando el Evangelio. Es exponiéndote el Evangelio que tú y yo ahora conocemos de una manera más plena que Asaf en este salmo. Nosotros estamos de este lado de la cruz de Cristo. ¿Y cómo nos exponemos al Evangelio? A la noticia de lo que Jesús hizo en su vida, en su muerte y en su resurrección para que tú y yo podamos gozarnos en Dios en medio de toda circunstancia y vivir para su gloria por siempre. ¿Cómo podemos exponernos al Evangelio? Escuchando en la vida de la iglesia la palabra de Dios, prestando atención a ella, hablándonos unos a otros la verdad en amor, la palabra de Dios, recordándonos que Dios nos amó de tal manera que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda y tenga vida eterna. ¿Cómo puede ser egoísta un Dios que hace eso? Necesitas empaparte de la vida de la iglesia para recordarte el Evangelio y también predicarte el Evangelio todos los días, a ti misma, porque todos los días eres tentada a olvidarlo. Nuestra tendencia es medir la bondad de Dios por nuestras circunstancias pasajeras y no por sus promesas eternas, y no por sus regalos eternos, y no por su amor que es eterno. Nuestra inclinación es medir el amor de Dios por lo que tenemos en esta vida y no por el hecho de que Jesús entregó su vida por nosotros. Nuestra inclinación es medir el amor de Dios por las cosas que vemos en nuestro día a día y no por lo que Él hizo en la cruz al dar a su Hijo. Como dice Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo buenas personas, inteligentes, buenos cristianos, personas que siempre se congregan, no, en que siendo pecadores, Cristo murió y murió por nosotros. Hermanas, eso lo cambia todo. Eso lo cambia todo. Tus circunstancias presentes no son la mayor evidencia de si Dios te ama o no te ama. La mayor evidencia está en la cruz. Recordarte el Evangelio es recordarte también que lo que mereces es la condenación por tu idolatría, pero que en Cristo, a precio de sangre, Dios ya te lo ha dado todo. Merecemos condenación, pero Él nos da vida eterna. Merecemos perdición, pero Él nos da salvación. Merecemos la soledad y la ausencia de Dios, pero Él nos da su presencia. Tú puedes tener comunión con Él por medio de Cristo. Y esto convierte en un cielo cualquier infierno que creas estar atravesando, porque Dios está contigo y eso es suficiente. Y el que no escatimó a su propio Hijo, como dice Romanos 8:32, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo no va a ser bondadoso y generoso contigo de la mejor manera para ti? Recordar el Evangelio es lo que te mueve entonces de la comparación a la gratitud. De la comparación a la gratitud y el gozo en toda circunstancia, porque sabes que Él te ama. Y como Él te ama, Él gobierna cada detalle en tu vida para tu mayor gozo y para su gloria. A mí me encanta
como lo escribió Charles Spurgeon, en uno de los párrafos que más han impactado en mi vida y que yo mismo necesito leer de vez en cuando. Él dice lo siguiente: algunas plantas mueren si tienen demasiado sol. Puede ser que estés plantado donde recibes muy poco, pero has sido colocado allí por el labrador amante. Porque solo en esa situación darás fruto en plenitud. Recuerda esto: si alguna otra condición hubiera sido mejor para ti que la que tienes, el amor divino te habría colocado allí. Estás colocado por Dios en las circunstancias más adecuadas. Y si tuvieras la elección de tu destino, pronto exclamarías: Señor, elige mi herencia por mí, porque por mi propia voluntad estoy atravesando por muchas penas. Sé contento con lo que tienes, ya que el Señor ha ordenado todas las cosas para tu bien. Toma tu propia cruz diaria. Es la carga que mejor se adapta a tus hombros y resultará más efectiva para hacerte perfecto en toda buena palabra y obra para la gloria de Dios. Desciende, ego ocupado y orgullosa impaciencia. No te corresponde elegir, sino al Señor del amor. Dios sabe por qué hace lo que hace. Y Él no solamente lo sabe, sino que Él te ama. Hermana, cuando la comparación roba tu gozo, es porque estás evaluando el amor de Dios a la luz de tus circunstancias y no tus circunstancias a la luz del amor de Dios. Yo te animo a guardar tu corazón del legalismo. Haz esto recordándote el Evangelio y agradeciendo por todo lo que ya tienes en Cristo y disfrutas ahora y que no mereces en realidad. Estas son lecciones que vemos a lo largo de toda la Biblia. Pero a continuación, en el Salmo, vemos otra lección que también es importante que recordemos. Ya vimos la advertencia: guárdate del legalismo. Porque cuando estás comparándote con otras personas, esa es una tentación muy fuerte y muy sigilosa. Guárdate del legalismo. Pero ahora vemos la lección y es la siguiente: busca adorar a Dios en medio de tus circunstancias. Busca adorar a Dios en medio de tus circunstancias. Déjame explicarte con un ejemplo por qué eso es tan crucial. Y en este salmo, y para que vivamos con gozo. Mi esposa, Ari, usa lentes con mucho más aumento y grado que los míos. Y cuando la fórmula o los lentes están muy viejos, a ella le duele la cabeza. Le duele mucho la cabeza. Ella no puede ver bien las cosas que le rodean. Y cuando eso pasa, ella necesita actualizar sus lentes para ver mejor. Ella necesita cambiar los lentes por otros. Entonces el dolor desaparece y ella puede conducirse mejor porque puede ver todas las cosas a su alrededor mucho mejor. Si estás viendo el mundo con unos lentes dañados, unos lentes seculares que miran las cosas solamente desde una perspectiva terrenal, va a parecer que Dios no es bueno contigo como en verdad lo es. Porque no todo es perfecto en tu vida. Va a parecer que Él se olvidó de ti cuando alguien más tiene algo que anhelas. Entonces vas a tener un serio dolor de cabeza, en el mejor de los casos, como el que tiene mi esposa cuando necesita cambiar sus lentes, o vas a sentir una profunda pérdida de gozo, como el salmista cuando comparó sus circunstancias con las de otras personas. Pero ¿qué pasa cuando usamos unos lentes mejores? ¿Qué pasa cuando usamos unos lentes que nos ayuden a ver las cosas como en verdad son y no como parece que son? ¿Qué pasa cuando nuestra perspectiva deja de ser terrenal y adoptamos una perspectiva más celestial desde el punto de vista de Dios? Hermanas, todos los cristianos necesitamos una transformación de nuestra visión para poder ver la vida como en verdad es. Necesitamos ver las cosas desde la perspectiva real que es la de Dios. Y el salmista dice que si él hubiera abrazado la forma errada de ver la vida, en la que Dios no es bondadoso y se olvida de repartir bien en ese mundo, el salmista dice que él sería un traidor para el pueblo de Dios. Él dice que esto es difícil de entender hasta que entró al santuario para adorar y se acercó a la presencia de Dios. Y esta es la bisagra en el Salmo. Eso es lo que marca el antes y después en el Salmo. Eso es lo que lo cambia todo.
Versículo 15 dice, si hubiera dicho así hablaré, habría traicionado a la generación de tus hijos. Cuando pensaba esto, tratando de entender esto, fue difícil para mí hasta que entré al santuario de Dios. Es en la presencia de Dios que Él transforma nuestra visión. Es en la presencia de Dios donde somos levantados cuando estamos abatidos, frustrados, decepcionados o tristes cuando la comparación robó nuestro gozo. Adorar en la presencia de Dios es lo que hace toda la diferencia. Ante su majestad, nuestra visión de todo lo demás es transformada porque vemos a Dios tan glorioso como realmente es y todo lo demás tan pequeño como realmente es. Y podemos confiar en Él. Podemos recordar que Él es bueno, podemos recordar que podemos acercarnos a Él, podemos recordar que Él es nuestro Señor, nuestro Redentor, nuestra roca, nuestro refugio. Aquí hay una enseñanza valiosa entonces. Una enseñanza muy valiosa y muy importante cuando la comparación roba tu gozo. No esperes a sentirte mejor para adorar a Dios. No esperes a que ya la comparación se vaya, a que ya la envidia se extinga si llegaste a ese punto para entonces adorar a Dios. Yo sé que puedes sentirte tal vez un poco hipócrita si adoras a Dios cuando no tienes tanto gozo, pero si tu deseo es adorar a Dios en verdad, reconociendo que todavía no lo adoras como Él es digno de ser adorado, eso no es hipocresía, eso es honestidad. Y Dios no solamente es adorado cuando decimos, Señor, estoy satisfecho en ti en este momento, cuán digno eres tú. Dios también es adorado cuando decimos, Señor, siento mi paladar seco. Sé que eres digno de alabanza porque he probado antes de tu bondad, pero no tengo gozo en este momento. Me siento deprimida o frustrada o sin gozo en esta hora. Me siento tentada a buscar constantemente compararme con otras personas y olvido lo que ya tengo en ti, Señor. Ayúdame. Mi corazón necesita experimentar una vez más de tu gracia para adorarte más porque tú eres digno de alabanza. Decirle eso a Dios no es hipocresía. Es lo que Él quiere que le digas. Es lo que tú necesitas decirle. No hay nada que tú no puedas traer delante de la presencia de Dios. Nada. La vida cristiana no se vive en las nubes. Todos tenemos luchas, pruebas, dificultades. Todos tenemos dudas en muchas ocasiones. Por eso es vital entender que no necesitamos esperar sentirnos bien para acercarnos a Dios, para buscar su presencia, para adorarle por lo que Él es y por lo que Él ya ha hecho. Necesitamos descubrir que adorar suele ser el camino para experimentar el gozo que la comparación busca robarnos. Nosotros solemos esperar a sentir gozo para adorar a Dios, pero ese salmo muestra que adorar también nos lleva a gozarnos en Dios. Porque es recordarnos lo que Él es y lo que Él ya ha hecho por nosotros. Aquí vemos también que la adoración a Dios no es un evento en el que Él está pasivo. A veces creemos que cuando nos reunimos como iglesia estamos dándole un concierto a Dios, ¿no? Y Dios está simplemente sentado escuchando lo lindo que cantamos y que cuando adoramos a Dios, Dios simplemente está escuchándonos, no como si estuviera escuchando un monólogo y no haciendo nada más. No. Dios no está pasivo, Él está activo. Mientras adoramos, Él obra en nosotros, Él transforma nuestra visión, Él cambia nuestros lentes, Él nos lleva a estar más satisfechos en Él. Eso es lo que Asaf experimentó. Y eso es lo que tú y yo también necesitamos experimentar a diario. Ahora bien, lo mejor de esto es que tú y yo podemos tener un encuentro con el Dios vivo más profundo que el que Asaf tenía aquí. En el santuario estaba la presencia de Dios en medio del pueblo y ese era un regalo hermoso, precioso para un pueblo rebelde y pecador. Pero aquel santuario era una sombra. Era solamente un adelanto de algo mucho más grande que Dios iba a hacer. En el Nuevo Testamento vemos que Dios ya no enfoca su presencia en un edificio de 4 paredes, Él enfoca en tu corazón. Él la enfoca en ti. A Él le ha placido
venir a morar dentro de nosotros en la persona de su Espíritu Santo gracias a la obra de Cristo en nuestro lugar, para nuestra salvación. Escucha lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 20. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dios está más cerca de ti de lo que tú te imaginas. El Dios Santo también es el Dios cercano. Es gracias a que Cristo fue una cruz por nosotros y resucitó victorioso que tú y yo podemos acceder a la presencia de Dios y disfrutar de ella aquí y ahora. Y adorarle en espíritu y en verdad. Y Dios nos prometió que siempre ibas a sentir su presencia. Pero tú no necesitas sentirla. Tú necesitas simplemente tenerla y confiar en Él. Caminar por fe. Él está dispuesto a ayudarte a eso. Tú puedes orar a Dios y adorarle aquí y ahora, rogando que transforme tu visión y te haga libre de toda comparación. Nunca olvides esto. Cristo no vino a morir solo para salvarte del infierno, Él vino para darte también comunión con Dios, para que puedas estar satisfecha en Él, completa en Él, gozosa en Él. Si no estás en Cristo, hoy es el día para venir a Él en arrepentimiento y fe. Recuerda que venir a la iglesia o asistir a ese encuentro de mujeres no te hace automáticamente cristiana. No te hace automáticamente salva. Tú necesitas en verdad arrepentirte y venir a Cristo. Él soportó el mayor de los sufrimientos para que tú y yo nunca tengamos que soportarlo y podamos más bien gozarnos en Él. Ven a Cristo. Cree en Cristo. La comparación es una carga demasiado pesada para llevar. El pecado es una carga demasiado pesada para tener encima. Nada puede saciarte como Dios puede hacerlo. Y si ya has creído en Cristo, hoy quiero recordarte esto: Dios está contigo, Él está por ti, Él está para ti. Eso fue lo que Asaf aprendió en la presencia de Dios y es lo que Dios quiere que aprendas y recuerdes hoy. Versículo 21 dice: cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, entonces era yo torpe, era sin entendimiento, era como una bestia delante de ti. Sin embargo, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha, con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. Asaf vence la comparación y sus frutos amargos, no al mirarse a sí mismo y buscar crecer en su autoestima, como dice el mundo. Tampoco hundiéndose en la religiosidad para tratar de ganar el favor de un Dios que no es bondadoso, como enseña el legalismo. En cambio, Asaf vence la comparación al contemplar a Dios y estar satisfecho en Él. ¿Qué esperas para hacer lo mismo? ¿Qué esperas para hacer lo mismo? Piensa en algo más. Este salmo debe recordarte que no perseveramos en la fe porque somos mejores que los demás. Porque Dios escogió amarnos, porque siempre ibas a ser fuerte y perfecta y nunca te ibas a comparar con nadie más. Dios no nos escogió porque seamos buenos. Él nos escogió porque Él es bueno. Y Él es un Dios de gracia que nos hizo para Él y quiere satisfacer tu corazón para su gloria y tu mayor gozo. De hecho, no importa qué tanto desees algo en esta vida, si tú tuvieras esa cosa, tu alegría va a ser pasajera porque nada de eso podrá llenarte. Toda alegría, todo deseo en este mundo tiene como fin que busques con más anhelo la fuente que es Dios. Yo creo que nadie explicó esto mejor que C.S. Lewis. Él dijo lo siguiente: si encuentro en mí mismo un deseo que nada de este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. Tú eres hija de Dios.
Tú no fuiste hecha para este mundo. Por eso siempre va a haber insatisfacción, siempre van a haber luchas en este mundo. Tú no fuiste hecha para este mundo. Ningún cristiano fue hecho para este mundo. Asaf logró entender esto mucho antes que C.S. Lewis. Fíjate bien, Asaf termina adorando a Dios en este salmo, no porque ahora tiene lo que alguien más tiene, o no porque ahora Dios le dio una explicación de por qué otros tienen tal cosa y él no. Asaf termina adorando, porque Dios es suficiente para él. Fin de la angustia. Él reconoce finalmente que Dios es mejor que los regalos terrenales de Dios. Solo Dios satisface nuestros corazones de manera plena. Cualquier placer o deseo en esta vida apunta a la fuente que es Dios y tú fuiste hecha para Él. Hermana, nunca es tarde para que la suficiencia de Dios te abrume y te lleve a gozarte cada vez más en Él. Guárdate del legalismo y derrama tu corazón delante de Dios. Deja de buscar tu gozo en cualquier otra cosa a la que la comparación te incline. Si la comparación es la ladrona del gozo, entonces la contemplación de Dios y su amor es lo que Dios usa para restaurar nuestro gozo. Él es capaz de hacerte exclamar y cantar como Asaf al final de este salmo. Y su corazón desea llenar el tuyo para que lo alabes así. ¿A quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Dios las bendiga, hermanos. ¿Oramos? Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por esta hora, Señor. Gracias por cómo tú nos confrontas y nos das consuelo, Señor. Gracias por tu bondad. Gracias, Señor, por estas hermanas en la fe, Señor, madres en la fe. Oh Dios, Señor, sé tú bendiciéndolas y llevándolas a gozarte cada día más en ti, Señor. Glorifícate, Señor. Gracias, Señor, porque solo tú eres suficiente. Y te ha placido crearnos y redimirnos para que veamos esta verdad. En el nombre de Jesús oramos. Amén.